Ellos enterraron a mi esposo en sus campos de maíz y me llamaron loca. Pero cada gota de sangre derramada por el juez Tucker y sus secuaces tiene un propósito. No busco piedad porque ellos no conocieron esa palabra. La justicia de Abilene está escrita en papel falso. La mía está forjada en acero y grabada en sus carnes. El sol de Texas solía bendecir nuestras tierras cada mañana. Mi esposo Robert y yo habíamos construido algo hermoso en las afueras de Abilene. Teníamos 200 acres de buena tierra. Una casa sólida de madera con un porche donde veíamos atardecer mientras nuestros 2 hijos jugaban en el patio. María tenía 8 años y Thomas apenas 5. Sus risas llenaban el aire igual que las campanas de la iglesia los domingos. Llegamos a Abilene en 1872. Robert había servido en el ejército y recibió esta tierra como pago por sus servicios. Era un hombre bueno, trabajador, honesto hasta la médula. Cada día al amanecer ya estaba en los campos. Por las tardes enseñaba a Thomas a montar el pequeño potro que le habíamos regalado en su cumpleaños. Nuestra vida no era lujosa, pero teníamos más que muchos. Una pequeña fortuna guardada en el banco de la ciudad, el respeto de nuestros vecinos, un futuro prometedor para nuestros hijos. Los domingos íbamos todos juntos a la iglesia y después comíamos con otras familias del pueblo. Yo cocinaba pastel de manzana que todos alababan. El juez William Tucker llegó a Abilene ese mismo año, un hombre delgado con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Venía de San Antonio con recomendaciones importantes y una educación que impresionaba a todos. Pronto se convirtió en una figura respetada. En su oficina atendía disputas de tierras, supervisaba contratos de compra-venta, arbitraba conflictos entre vecinos. Los problemas comenzaron cuando se descubrió petróleo en las tierras al norte del condado. De repente, cada acre valía 10 veces más. Hombres de negocios llegaban de todas partes. Ofrecían comprar propiedades a precios que parecían generosos para quienes no entendían el verdadero valor de lo que vendían. Nuestra tierra resultó estar situada justo en el borde de lo que llamaban la línea de oro negro. El primer hombre que vino a ofrecernos comprarla fue un tal señor Davidson, un tipo de traje caro y acento del este. Me ofreció $4,000 por todo. Robert se rió en su cara y le dijo que esa tierra era el futuro de nuestros hijos. Davidson regresó 3 veces más. Cada vez aumentaba la oferta. Cada vez Robert se negaba. La última vez, Davidson no sonrió al marcharse. Solo dijo que estábamos cometiendo un grave error, que había otras formas de conseguir lo que quería. No le dimos importancia entonces. Ese fue nuestro error más grave. Una semana después, el juez Tucker nos invitó a cenar en su casa. Era la primera vez que nos extendía tal cortesía. Su mansión en la colina que dominaba el pueblo era impresionante. Muebles traídos de Europa, cuadros en las paredes que debían costar más que nuestra casa entera. Durante la cena, mientras los niños jugaban en otra habitación bajo la mirada de una criada, el juez habló de negocios, de futuro, de cómo Abilene estaba cambiando. Me dijo que una mujer tan hermosa como yo merecía vivir en la ciudad y no trabajar la tierra como una campesina. Robert se mantuvo firme. Le dijo al juez que apreciábamos su consejo, pero que amábamos nuestra vida. Vi algo oscuro cruzar la mirada del juez, apenas un instante. Luego sonrió y levantó su copa en un brindis por la amistad. Esa noche, mientras regresábamos a casa en nuestra carreta, tuve un presentimiento extraño, como si el aire mismo hubiera cambiado su sabor. 2 días después, Robert salió temprano a revisar el ganado en el límite norte de nuestra propiedad. Prometió volver para el almuerzo. Nunca regresó. Esperé hasta el anochecer. Luego monté nuestro caballo y recorrí toda la propiedad llamándolo. Los vecinos se unieron a la búsqueda con antorchas. Buscamos durante 3 días enteros. No encontramos ni una señal de Robert.
Era como si la tierra se lo hubiera tragado. El sheriff Holloway dirigió la búsqueda oficial. Un hombre mayor que siempre me había parecido honesto, pero algo en sus ojos había cambiado también. No me miraba directamente cuando hablaba de las posibilidades. Tal vez Robert había huido, tal vez había tenido un accidente y los animales, salvajes, habían borrado todo rastro. Una semana después de la desaparición de Robert, recibí la primera visita oficial. El juez Tucker y el sheriff Holloway llegaron juntos a mi puerta. El juez sostenía unos papeles y tenía una expresión solemne. Me explicó que según la ley, si mi esposo no aparecía en los próximos 30 días, se declararía su presunta muerte. Los niños lloraban cada noche preguntando por su padre. Yo no dormía. Pasaba las horas mirando por la ventana esperando ver la figura de Robert aparecer en el camino. Mi cuerpo se debilitaba, pero mi mente se mantenía firme. Sabía que algo terrible había ocurrido, lo sentía en mis huesos. A los 30 días exactos, el juez Tucker regresó con más hombres. Esta vez traía documentos diferentes. Según él, Robert había pedido un préstamo importante usando nuestra tierra como garantía. Mostró papeles con lo que parecía la firma de mi esposo. Yo sabía que era falsa. Robert nunca habría firmado algo así sin decírmelo. El juez habló con falsa compasión. Me dijo que entendía mi dolor, pero que la ley era clara. La deuda debía pagarse. Y como Robert ya no estaba y yo no tenía el dinero, la propiedad pasaría a manos del banco. Del banco que casualmente era propiedad parcial del mismo juez, Tucker. Grité que era una mentira, que esos documentos eran falsos. El juez mantuvo su expresión compasiva mientras el sheriff me sujetaba para que no me abalanzara sobre ellos. Me dijeron que tenía una semana para abandonar la propiedad, que podía llevarme mis pertenencias personales y nada más. Esa noche, mientras los niños dormían, salí al porche con la escopeta de Robert. Si venían a quitarme mi tierra, no, lo harían sin pelear. Pero entonces vi las sombras. 6 hombres armados vigilando mi casa desde la distancia. Uno de ellos era Davidson, el hombre que había querido comprar nuestra tierra. Entendí que no solo luchaba contra el juez, era toda una red, poderosa, organizada, y yo solo era una mujer con 2 niños pequeños. Si moría resistiéndome, mis hijos quedarían huérfanos. Tenía que ser más inteligente que ellos. Durante esa semana fui al banco y descubrí que nuestros ahorros habían desaparecido. Según los registros, Robert había retirado todo el dinero el día antes de desaparecer. Otra mentira, otra falsificación. Visité a cada uno de nuestros amigos en el pueblo. La mayoría me evitaba ahora. Los pocos que me recibieron me hablaron en susurros temerosos. Me dijeron que no era la primera vez que ocurría algo así, que otras familias habían perdido sus tierras de maneras similares, que nadie se atrevía a enfrentarse al juez Tucker. Una antigua vecina, la señora Palmer, me dejó quedarme en su pequeña casa en las afueras del pueblo. Era viuda también, y entendía mi dolor. Me contó que su esposo había muerto en circunstancias extrañas 3 años atrás, poco después de encontrar oro en su pequeña parcela. Oficialmente había sido un accidente. Ella nunca lo creyó. El día que tuvimos que abandonar nuestra casa fue el peor de mi vida hasta entonces. Los niños lloraban sin entender por qué debíamos irnos. Thomas se aferraba a su pequeño caballo mientras un hombre del sheriff se lo arrebataba. María abrazaba la muñeca que su padre le había regalado en su último cumpleaños. Nos permitieron llevar solo la ropa y algunos objetos personales. Todo lo demás. Los muebles que Robert había construido con sus propias manos, las herramientas, los animales, todo quedó atrás. Vi cómo los hombres del juez comenzaban a inventariar nuestras posesiones antes incluso de que cruzáramos el límite de la propiedad. Desde la casa de la señora Palmer veíamos nuestra antigua propiedad. Durante las primeras semanas, hombres desconocidos iban y venían, trajeron maquinaria. Comenzaron a cavar pozos en varios puntos.
Estaban buscando petróleo y no se molestaban en disimularlo. Fui al pueblo a buscar trabajo. Ningún negocio quería contratarme. Las esposas de los comerciantes me miraban con lástima, pero sus maridos me cerraban las puertas. El mensaje era claro. El juez Tucker había dado la orden de aislarme. La señora Palmer me ayudaba como podía, compartía su comida con nosotros, enseñaba a María a coser mientras yo lavaba ropa ajena para ganar algunas monedas. Los niños habían dejado de preguntar por su padre. Ese silencio me dolía más que sus lágrimas. Un mes después de perder nuestra casa, conocí a Joseph Miller. Era un periodista que había llegado recientemente a Abilene. Estaba investigando casos similares al mío en otros pueblos de Texas. Me dijo que existía un patrón, siempre el mismo método: familias con tierras valiosas, un esposo que desaparecía o moría en circunstancias misteriosas, documentos que aparecían de repente, y siempre las mismas personas beneficiándose. Miller me dio esperanza. Me dijo que estaba recopilando pruebas, que pensaba publicar un gran reportaje que expondría al juez Tucker y sus cómplices. Me pidió que le contara todo con detalle. Lo hice durante horas. Le di nombres, fechas, cada pequeño detalle que recordaba. Una semana después, encontraron el cuerpo de Miller flotando en el río. Oficialmente se había emborrachado y caído accidentalmente al agua. Nadie cuestionó esta versión. Yo sabía la verdad. Lo habían matado por acercarse demasiado a la verdad, por tratar de ayudarme. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. La señora Palmer me abrazó mientras los niños dormían. Me dijo que entendía mi dolor, pero que debía ser fuerte por María y Thomas, que debía aceptar lo que no podía cambiar y seguir adelante. No podía. Algo dentro de mí se había roto definitivamente. Ya no era solo la pérdida de Robert, era la injusticia, la impunidad con la que esos hombres destruían vidas, la cobardía de todo un pueblo que miraba hacia otro lado. Decidí actuar por mi cuenta. Comencé a seguir al juez Tucker, a observar sus rutinas, a identificar a sus asociados. Davidson era su mano derecha, el sheriff Holloway su cómplice, y había otros 3 hombres que siempre estaban cerca, hombres duros con pistolas siempre visibles en sus cinturas, matones a sueldo que intimidaban a cualquiera que pudiera causar problemas. Una tarde, mientras observaba nuestra antigua propiedad desde la distancia, vi algo que me heló la sangre. Estaban construyendo una nueva cerca en el límite norte, justo donde Robert había ido el día de su desaparición, y mientras cavaban los hoyos para los postes, vi a uno de los trabajadores detenerse, llamar a los demás. Todos miraron dentro del hoyo y luego cubrieron rápidamente lo que fuera que habían encontrado. Esa noche, esperé a que oscureciera y me acerqué a ese lugar. Cavé con mis propias manos, y lo que encontré confirmó mis peores temores. Un botón de la camisa de Robert, un botón que yo misma había cosido. Estaba manchado de sangre seca. Supe entonces con certeza absoluta que mi esposo no había huido, no había tenido un accidente, lo habían asesinado y enterrado en nuestra propia tierra. Y ahora yo tenía una prueba. Al día siguiente fui directamente a la oficina del juez Tucker. Exigí verlo a pesar de que su secretario intentó impedirlo. Cuando finalmente estuve frente a él, le mostré el botón. Le dije que sabía lo que habían hecho, que tenía pruebas. El juez ni siquiera se inmutó. Miró el botón y luego a mí con una expresión de lástima. Me dijo que entendía que el dolor me había trastornado, que era normal que una viuda buscara explicaciones, pero que eso era solo un botón que podría pertenecer a cualquiera. Entonces cometí el error de amenazarlo. Le dije que iría con mis pruebas al juez del condado vecino, que escribiría a los periódicos de Dallas y San Antonio, que no descansaría hasta que todos supieran la verdad. El juez Tucker llamó a su secretario. Le pidió que buscara al doctor Wilson. Me dijo que claramente yo necesitaba ayuda, que el dolor me había vuelto inestable, peligrosa incluso. Traté de marcharme, pero 2 hombres bloqueaban la puerta. El doctor Wilson llegó minutos después.
Era un hombre pequeño con gafas redondas y manos temblorosas. Me miró apenas un momento antes de declarar que mostraba signos claros de delirio, de inestabilidad mental. El juez Tucker firmó un documento allí mismo, una orden para internarme en el asilo estatal por mi propia seguridad. Los hombres me sujetaron mientras yo gritaba que todo era una mentira, que ellos habían matado a Robert, que solo querían silenciarme. Mis gritos solo sirvieron para confirmar su diagnóstico. Me arrastraron por la calle principal del pueblo hasta una carreta cerrada. Todo el mundo vio lo que ocurría. Nadie intervino. Solo vi rostros bajos y miradas esquivas. Mi último pensamiento antes de que cerraran las puertas de la carreta fue, para mis hijos, María y Thomas quedarían bajo la custodia del Estado, o peor, bajo la tutela del mismo juez Tucker que había destruido nuestra familia. En ese momento algo cambió dentro de mí. El dolor y la desesperación se transformaron en algo nuevo, algo frío y afilado como una navaja, una determinación que nunca antes había sentido. Iban a pagarme cada lágrima, cada injusticia. Me vengaría de todos ellos aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. El asilo estatal era un lugar salido directamente de las pesadillas, un edificio gris de piedra con ventanas pequeñas cubiertas de barrotes. El olor era lo primero que te golpeaba al entrar. Una mezcla de orina, desinfectante barato, desesperación humana. Me asignaron una celda pequeña que compartía con otras 3 mujeres. Una hablaba constantemente con personas invisibles, otra se mecía adelante y atrás día y noche. La tercera parecía normal hasta que comenzaba a gritar sin razón aparente. Ninguna merecía estar allí. Como yo, eran víctimas de un sistema que enterraba a las mujeres problemáticas lejos de la vista. Los guardias eran crueles por aburrimiento. Las enfermeras estaban endurecidas por años de trabajar en aquel infierno. Los doctores aparecían raramente. Cuando lo hacían, sus visitas eran breves y sus diagnósticos siempre los mismos. Más sedantes, más restricciones, más tiempo encerrada. Durante las primeras semanas luché contra el sistema, intenté explicar mi situación a cualquiera que quisiera escuchar. Grité la verdad sobre el juez Tucker hasta quedarme sin voz. Solo conseguí que me ataran a la cama y me forzaran a tragar medicamentos que nublaban mi mente. Aprendí rápido. La única forma de sobrevivir allí era adaptarse, fingir, convertirme en lo que ellos querían ver. Una mujer dócil que aceptaba su condición, que admitía haber tenido delirios, que agradecía el tratamiento. Cada noche, cuando los medicamentos perdían efecto, pensaba en mis hijos, en Robert, en nuestra tierra, en las injusticias acumuladas. Ese odio frío me mantenía cuerda. Me daba un propósito cuando todo lo demás se desvanecía en la niebla de los medicamentos. Después de 3 meses, me permitieron participar en actividades con otras pacientes. Tejido, lectura de la Biblia, pequeños trabajos de jardinería en el patio interior. Aproveché cada oportunidad para observar, para aprender las rutinas del asilo, los turnos de los guardias, las cerraduras de las puertas. Cada pequeño detalle que pudiera serme útil, conocí a Eleanor en la sala de costura. Era una mujer mayor que llevaba 15 años encerrada. Su esposo la había internado cuando heredó una fortuna de sus padres. Ahora él disfrutaba del dinero, mientras ella languidecía entre esas paredes. A pesar de todo, Eleanor no había perdido su agudeza mental. Me tomó bajo su protección. Me enseñó a sobrevivir en aquel lugar, a ganarme pequeños privilegios, a evitar los peores castigos. Eleanor tenía contacto con un guardia que les pasaba noticias del exterior a cambio de los bordados que ella hacía. Así me enteré de que mis hijos habían sido enviados a un orfanato en Dallas, que nuestra antigua propiedad ahora era un campo petrolero próspero, que el juez Tucker se había convertido en uno de los hombres más ricos del condado. 6 meses después de mi internamiento, el doctor principal me llamó a su oficina. Me dijo que mi caso estaba siendo revisado, que si seguía mostrando mejoría,
podría ser liberada bajo la custodia de algún familiar dentro de un año. Le pregunté por mis hijos. Me dijo que eso dependería del juez que llevaba mi caso, el mismo juez Tucker que me había encerrado allí. Esa noche tomé mi decisión. No esperaría un año más. No suplicaría clemencia a mis verdugos. No permitiría que mis hijos crecieran como huérfanos mientras los asesinos de su padre prosperaban. Escaparía y luego cobraría cada deuda pendiente. Eleanor me ayudó a planear todo. Me dijo que en 2 semanas habría un cambio de personal. Varios guardias nuevos comenzarían a trabajar. La confusión de esos primeros días sería mi oportunidad. Durante esas 2 semanas, escondí mis medicamentos bajo la lengua en vez de tragarlos. Los acumulé para poder pensar con claridad cuando llegara el momento. Robé pequeños objetos, un cuchillo de la cocina, horquillas del cabello de una enfermera, un mapa del condado que encontré en una oficina durante mis tareas de limpieza. La noche planificada llegó. Esperé hasta la hora más oscura. Usé las horquillas para abrir la cerradura de nuestra celda como Eleanor me había enseñado. Me moví como una sombra por los pasillos que conocía de memoria. Evité a los guardias adormilados en sus puestos. La puerta trasera que daba al patio de servicio estaba vigilada por un guardia nuevo, un hombre joven que se había quedado dormido en su silla. Pasé junto a él, conteniendo la respiración. Luego trepé por el muro, usando los puntos que había identificado durante mis trabajos en el jardín. Cuando mis pies tocaron el suelo al otro lado del muro, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Libertad. El aire fresco de la noche llenó mis pulmones. Las estrellas brillaban sobre mi cabeza. Era una mujer diferente a la que habían encerrado allí. Ya no era la esposa ingenua del granjero Robert. Era una fuerza de la naturaleza con un único propósito. Los primeros días después de mi escape fueron los más peligrosos. Sabía que me buscarían, que habría carteles con mi rostro, que ofrecerían recompensas por la loca fugitiva del asilo. Me moví solo de noche. Durante el día me escondía en graneros abandonados, en cuevas, en el denso bosque que rodeaba el camino hacia Abilene. Me alimenté de lo que pude encontrar. Bayas silvestres, pequeños animales que atrapaba con trampas improvisadas, agua de arroyos. Mi cuerpo se fortaleció a pesar de las privaciones. La vida en el asilo me había endurecido. El odio me daba energías cuando el hambre amenazaba con debilitarme. Cada día que pasaba, mi mente se aclaraba más. Los efectos de los medicamentos desaparecían por completo. 2 semanas después de mi escape, llegué a las afueras de Abilene. Me mantuve oculta entre los árboles mientras observaba el pueblo que una vez había sido mi hogar. Había cambiado. Nuevos edificios se alzaban donde antes había casas modestas. Las calles bullían de actividad. El dinero del petróleo había transformado el lugar. Necesitaba información antes de actuar, y para conseguirla necesitaba cambiar mi apariencia. Robé ropa tendida a secar en una granja aislada. Me corté el pelo con el cuchillo que había robado del asilo. Lo teñí de negro usando corteza de nogal que conocía de mis días trabajando la tierra. Mi siguiente paso fue encontrar un lugar seguro que pudiera usar como base. Recordé las viejas minas abandonadas en las colinas al este del pueblo. Robert me había hablado de ellas. Habían sido explotadas durante la fiebre del oro y luego abandonadas cuando los filones se agotaron. La entrada de la mina estaba parcialmente derrumbada, perfecta para mantener alejados a curiosos. Dentro encontré túneles que se adentraban en la montaña, espacios amplios donde los mineros habían extraído el mineral. Incluso encontré herramientas oxidadas y viejas lámparas que podía usar. Convertí una de las cámaras más profundas en mi refugio. Llevé paja para hacer una cama. Junté leña para pequeños fuegos que no produjeran humo visible desde el exterior. Creé un sistema para recoger agua que goteaba de las paredes de la cueva. Con mi base establecida,
comencé a recopilar información. Me deslizaba en el pueblo al anochecer. Escuchaba conversaciones desde las sombras. Observaba las rutinas de mis objetivos desde la distancia. El juez Tucker ahora vivía en una mansión aún más grande, con jardines extensos y una verja de hierro forjado. Guardias armados patrullaban el perímetro día y noche. Su riqueza y poder habían crecido exponencialmente. Al igual que su paranoia, Davidson se había convertido en su socio principal. Vivía en una casa lujosa cerca del centro del pueblo. Cada noche visitaba el mismo salón, donde bebía whisky caro y se jactaba de sus negocios. El sheriff Holloway seguía en su puesto, más gordo y más corrupto que antes. Su oficina era ahora un edificio de 2 plantas con celdas nuevas en la planta baja. Tenía 4 ayudantes a su servicio. Los otros 2 hombres que siempre acompañaban al juez eran los hermanos Riker, Tom y Frank. Pistoleros conocidos que habían trabajado en varios pueblos antes de establecerse en Abilene como la Fuerza de B. Choque del juez Tucker. Vivían en habitaciones encima del salón principal. Raramente se separaban. Durante un mes entero estudié a mis objetivos, aprendí sus rutinas, sus debilidades, sus vicios. El juez visitaba a una mujer casada cada martes por la tarde. Davidson bebía hasta perder el conocimiento cada viernes. El sheriff tenía una rodilla mala que le hacía cojear los días de lluvia. Los hermanos Riker eran aficionados a las peleas de gallos que se celebraban en un granero abandonado a las afueras del pueblo. También necesitaba recursos, dinero, armas, suministros. Una noche, seguía a Davidson desde el salón hasta su casa. Estaba tan borracho que apenas podía mantenerse en pie. Cuando entró en su casa, esperé en las sombras. Las luces se apagaron 1 hora después. Me deslicé por una ventana trasera que había observado que siempre dejaba sin cerrar. En su despacho encontré una pequeña caja fuerte. Me llevó casi 1 hora abrirla usando técnicas que había aprendido de una compañera del asilo que había sido ladrona antes de ser internada. Dentro encontré $300 en efectivo y documentos que detallaban transacciones ilegales. Me llevé el dinero y los documentos más comprometedores. Con ese dinero compré suministros en un pueblo vecino donde nadie me conocía. Comida, ropa más adecuada, una pistola pequeña que podía ocultar fácilmente, munición, herramientas. De regreso en mi cueva, estudié los documentos robados. Encontré pruebas de sobornos, de tierras robadas a familias como la mía, de pozos petroleros ilegales, incluso referencias a varios asesinatos, incluido el de mi esposo Robert. Mi odio creció con cada página que leía, pero también mi determinación de hacer justicia de manera que dejara una marca permanente. No buscaba simplemente matar a esos hombres, eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Quería que sufrieran como yo había sufrido, que perdieran todo como yo lo había perdido, que experimentaran el terror y la impotencia antes de morir. Elaboré un plan para cada uno de ellos, basado en sus miedos, en sus debilidades, en sus pecados. Los documentos me habían dado munición que no esperaba. Conocía ahora sus secretos más oscuros, sus traiciones mutuas, las grietas en su alianza que podía explotar. El juez Tucker temía más que nada perder su reputación. Su imagen pública de hombre respetable era la fachada que ocultaba al monstruo. Davidson era un cobarde que se escondía detrás de hombres más duros. El sheriff Holloway era adicto al opio que compraba en secreto a comerciantes chinos. Los hermanos Riker se temían entre ellos casi tanto como temían al juez. Mi plan comenzaría con los eslabones más débiles. Iría ascendiendo en la cadena hasta llegar al juez Tucker. Cada muerte parecería un accidente o el resultado de las tensiones entre ellos mismos. Crearía desconfianza, paranoia, los volvería unos contra otros antes de administrar el golpe final. La noche antes de comenzar, visité las tumbas de mi familia, no la tumba oficial de Robert, que estaba vacía, sino el lugar en nuestra antigua
propiedad donde sabía que realmente descansaban sus restos. Me arrodillé sobre esa tierra y juré por su memoria que no descansaría hasta que todos los responsables hubieran pagado. Luego visité el orfanato en Dallas donde mis hijos vivían ahora. No me acerqué demasiado, no podía arriesgarme a ser reconocida. Pero los vi desde lejos mientras jugaban en el patio. María había crecido, su pelo rubio brillaba bajo el sol. Thomas se parecía cada día más a su padre. Verlos me dio la última motivación que necesitaba. Cuando todo terminara, volvería por ellos. Les daría la vida que merecían. Esa noche, de vuelta en mi cueva, afilé mi cuchillo. Limpié mi pistola. Repasé cada detalle del plan una última vez. Al amanecer comenzaría mi cacería. La viuda, loca que todos creían encerrada o muerta, regresaría como un fantasma de venganza. Y Abilene temblaría ante mi presencia. Comencé con Frank Riker, el menor de los hermanos, el más impulsivo, el que había sujetado a Robert mientras su hermano le disparaba según los documentos que había encontrado. Era aficionado a visitar a una prostituta en las afueras del pueblo cada jueves. Siempre seguía el mismo camino de regreso, un sendero solitario que atravesaba un pequeño bosque antes de llegar a las calles principales. Esa noche lluviosa lo esperé entre los árboles, oculta en las sombras. El barro amortiguaba mis pasos, la lluvia ocultaba cualquier sonido que pudiera hacer. Frank caminaba despreocupado, silbando una melodía. Su pistola colgaba de su cadera, pero su mente estaba en otros lugares. Me acerqué por detrás, silenciosa como un puma. Le tapé la boca con una mano mientras con la otra hundía mi cuchillo entre sus costillas, directamente al corazón como había aprendido de los libros de anatomía que había robado de la oficina del médico del asilo. Sus ojos se abrieron de sorpresa. Intentó girarse para ver a su atacante. Lo último que vio fue mi rostro. Quería que supiera quién lo mataba, que reconociera a la viuda del hombre que había ayudado a asesinar. Lo sostuve mientras la vida abandonaba su cuerpo, no por compasión, sino para evitar el ruido que haría al caer. Cuando su corazón dejó de latir, arrastré su cuerpo fuera del sendero, lo llevé a un barranco cercano y lo arrojé desde lo alto. Parecería que había resbalado en el barro durante la tormenta. Un accidente desafortunado. La noticia de la muerte de Frank Riker recorrió Abilene como un incendio. Nadie sospechó que hubiera sido asesinado. La caída explicaba perfectamente sus heridas. Su hermano Tom estaba devastado. El juez Tucker y Davidson mostraron la tristeza apropiada en público. Pero en privado, según pude escuchar escondida cerca de la ventana del despacho del juez, se preguntaban si Frank habría hablado demasiado durante sus noches de borrachera. La semilla de la desconfianza estaba plantada. Ahora debía regarla. Mi siguiente objetivo fue el sheriff Holloway, el hombre que había encubierto el asesinato de mi esposo, que había falsificado informes, que había mirado hacia otro lado mientras el juez Tucker construía su imperio sobre cadáveres y tierras robadas. Su debilidad era el opio. 2 veces por semana visitaba una pequeña casa en el barrio chino donde fumaba hasta perder la conciencia. Salía de allí tambaleándose en la madrugada y regresaba a su casa por callejones oscuros para que nadie lo viera en ese estado. Esperé 3 noches después de la muerte de Frank. Dejé que la tensión creciera entre los conspiradores, que cada uno comenzara a sospechar de los demás. Entonces seguí al sheriff desde la fumadería de opio. Caminaba apoyándose en las paredes. Sus ojos vidriosos apenas distinguían el camino. Cuando pasó junto al callejón donde yo esperaba, salí a su encuentro. Al principio no me reconoció. Luego, lentamente, la comprensión llegó a sus ojos nublados por la droga. Le mostré los documentos que había robado a Davidson, las pruebas de su complicidad. Le dije que todo el pueblo sabría de sus crímenes al amanecer, que colgaría por asesino y corrupto. El miedo sobrepasó los efectos del opio.
Intentó sacar su pistola, pero sus dedos torpes no lograron sujetarla correctamente. Le ofrecí una alternativa. Podía morir allí mismo o podía seguir mis instrucciones exactamente. Elegir entre una muerte rápida por mi mano o una muerte lenta en la horca después de un juicio público. El sheriff Holloway era un cobarde. Siempre lo había sido. Eligió vivir un poco más. Le ordené que escribiera una carta confesando todos sus crímenes, los nombres de sus cómplices, los detalles de cada tierra robada, cada asesinato encubierto, incluido el de mi esposo Robert. Con manos temblorosas escribió lo que le dicté. Cuando terminó, firmó la confesión y me la entregó. Le di instrucciones, precisas. Iría directamente a su oficina. Enviaría copias de esa carta a 3 periódicos diferentes, a un juez federal, al gobernador del estado. Luego usaría su propia pistola para quitarse la vida. Si no seguía mis instrucciones al pie de la letra, yo misma me encargaría de que su muerte fuera larga y dolorosa. Y le creí. Vio en mis ojos que no era una amenaza vacía. Esa noche, el disparo resonó en todo Abilene. Encontraron al sheriff Holloway en su oficina, con un agujero de bala en la cabeza y su pistola en la mano. Junto a él, una nota explicando que no podía vivir más con la culpa de sus crímenes. No mencionaba la carta que había enviado antes, de morir. Esa revelación llegaría pronto. La muerte del sheriff 2 semanas después de la de Frank Riker desató el pánico entre los conspiradores. Tom Riker comenzó a beber más de lo habitual. Davidson contrató guardaespaldas adicionales. El juez Tucker apenas salía de su mansión fortificada. Mi tercer objetivo fue Davidson, el hombre que había querido nuestras tierras desde el principio, el que había planeado todo junto con el juez. Según los documentos que le había robado, él mismo había disparado a Robert mientras los hermanos Riker lo sujetaban. Para Davidson, tenía algo especial preparado. Durante mis observaciones había descubierto su rutina más secreta. Cada domingo, mientras todo el pueblo estaba en la iglesia, él visitaba una pequeña cabaña en el bosque. Allí guardaba sus mayores tesoros, lingotes de oro, joyas robadas, documentos demasiado comprometedores para guardarlos en su casa. Ese domingo, mientras las campanas de la iglesia resonaban a lo lejos, me escondí dentro de la cabaña. Esperé pacientemente a que llegara. Cuando entró y cerró la puerta tras él, salí de mi escondite. El ruido lo alertó, pero ya era tarde. Mi pistola apuntaba directamente a su cabeza. A diferencia del sheriff, Davidson no era adicto al opio. Su mente estaba clara. Me reconoció inmediatamente. Se quedó paralizado al ver a la mujer que todos creían encerrada en un asilo o muerta. Le dije que se sentara, que íbamos a tener una conversación larga. Durante horas lo interrogué, quería saber cada detalle de la conspiración, cada paso que habían dado para robarme mi vida. Al principio se negó a hablar. Un golpe con la culata de mi pistola en su rodilla cambió su actitud. Me contó todo. Cómo habían planeado la muerte de Robert. Cómo habían falsificado los documentos. Cómo el juez Tucker había ordenado silenciar a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Incluso me habló de otras familias que habían sufrido un destino similar al mío. Cuando terminó de hablar, le mostré las cartas que el sheriff había enviado. Le dije que pronto todo el mundo conocería sus crímenes, que no había escapatoria. Su imperio se derrumbaría. Terminaría en la horca o linchado por las familias de sus víctimas. El miedo en sus ojos era exactamente lo que había estado esperando ver. Le ofrecí el mismo trato que al sheriff, una muerte rápida por mi mano o una muerte lenta y humillante a manos de la justicia o la turba. Davidson era incluso más cobarde que el sheriff. Me suplicó clemencia, me ofreció dinero, propiedades, todo lo que quisiera si lo dejaba vivir. Me reí en su cara. Le pregunté si mi esposo había suplicado de la misma manera antes de que le disparara. Esa tarde, mientras el pueblo salía de la iglesia, encontraron a Davidson colgado de un árbol frente a la oficina del juez Tucker.
en su pecho, clavado con un cuchillo, un cartel que decía «Justicia para Robert Pierce». El comienzo del fin. Nadie entendió el mensaje excepto quienes debían entenderlo. El juez Tucker reconoció el nombre de mi esposo. Supo entonces que no se trataba de suicidios, ni accidentes. Alguien estaba cazando a los miembros de su círculo uno por uno. Esa noche, el juez convocó a sus hombres restantes en su mansión. Desde el tejado de una casa vecina, usando un catalejo robado de la tienda general, observé el pánico en sus rostros. El juez doblaba la guardia, enviaba telegramas pidiendo ayuda a sus aliados en otros pueblos, ofrecía recompensas por información sobre los asesinatos. Tom Riker fue mi siguiente objetivo, el hermano superviviente, el que había sujetado a Robert mientras Davidson disparaba según su propia confesión. Tom estaba aterrorizado después de la muerte de su hermano y ahora de Davidson. Bebía más que nunca. Apenas dormía. Saltaba ante el menor ruido. Su miedo lo hacía peligroso, impredecible. No podía acercarme a él como lo había hecho con los demás. Necesitaba otra estrategia. Durante mis investigaciones, había descubierto que Tom visitaba el burdel local casi todas las noches. Busqué a la prostituta que frecuentaba, una joven llamada Rosie, que había llegado a Abilene el año Medicine anterior. Me acerqué a ella una tarde mientras lavaba ropa en el río. Le conté una versión modificada de mi historia. Le dije que Tom Riker y sus amigos habían asesinado a mi esposo, robado nuestras tierras, enviado a mis hijos al orfanato. No mencioné mi estadía en el asilo ni mis otros asesinatos. Rosie me escuchó en silencio. Cuando terminé, me contó su propia historia. Cómo había llegado a Abilene huyendo de un marido abusivo. Cómo se había visto forzada a trabajar en el burdel para sobrevivir. Cómo Tom Riker la trataba peor que a un animal cuando la visitaba. Le ofrecí dinero, suficiente para que pudiera irse de Abilene, comenzar una nueva vida en otra parte. A cambio, solo tenía que hacer una cosa: poner unas gotas del líquido que le entregué en la bebida de Tom la próxima vez que la visitara. 2 noches después, Tom Riker murió en la habitación de Rosie. Los médicos dictaminaron que su corazón había fallado. Nadie sospechó del veneno extraído de plantas que crecían cerca de mi cueva, un veneno que conocía gracias a los libros de botánica que había estudiado durante mi encierro. Para cuando encontraron el cuerpo de Tom, Rosie ya estaba en un tren hacia California, con $200 en el bolsillo y una nueva identidad. Solo quedaba un hombre, el juez William Tucker, el arquitecto de toda la conspiración, el que había ordenado la muerte de mi esposo, el que me había encerrado en un asilo para silenciarme, el que había enviado a mis hijos al orfanato. Para entonces, las cartas del sheriff habían llegado a sus destinos. Los periódicos comenzaban a publicar historias sobre la corrupción en Abilene, sobre tierras robadas, sobre asesinatos encubiertos. Llegaban investigadores federales. El imperio del juez Tucker se desmoronaba rápidamente. El juez estaba acorralado. No confiaba en nadie. Se había atrincherado en su mansión con los pocos hombres que le quedaban. Había convertido su hogar en una fortaleza. Entrar allí por la fuerza sería imposible, pero yo no necesitaba entrar por la fuerza. Durante mis semanas de observación había descubierto algo interesante. La mansión del juez tenía un sistema de túneles secretos que llevaban desde Kfanzadu, el sótano, hasta un punto en el bosque a medio kilómetro de distancia. Una ruta de escape construida por un hombre que siempre planeaba todas las posibilidades. Esperé pacientemente. Sabía que cuando la presión fuera demasiado grande, cuando los agentes federales rodearan su casa, el juez intentaría escapar por esos túneles, y yo estaría esperando al final del camino. La noche que los agentes federales llegaron a Abilene, me posicioné cerca de la salida del túnel, oculta entre los árboles, paciente como un cazador experimentado.
Poco después de la medianoche, la puerta camuflada entre rocas y vegetación se abrió lentamente. El juez Tucker emergió mirando nerviosamente a su alrededor. Llevaba 2 maletas pesadas que seguramente contenían dinero y documentos. Detrás de él venía su fiel mayordomo cargando más equipaje. Los dejé alejarse unos metros de la entrada del túnel. Luego salí de mi escondite. El ruido hizo que ambos se giraran. El juez me reconoció inmediatamente a pesar de mi cabello teñido y mi rostro más delgado. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. En cierto modo, eso era exactamente lo que veía. El fantasma de la mujer cuya vida había destruido. El mayordomo intentó sacar una pistola. Mi bala lo alcanzó en el hombro antes de que pudiera disparar. Cayó al suelo gritando de dolor. Le dije al juez que caminara, que nos adentráramos más en el bosque, que teníamos asuntos pendientes que resolver lejos de miradas indiscretas. Con mi pistola apuntando a su espalda, no tuvo más remedio que obedecer. Llegamos a un pequeño claro iluminado por la luz de la luna. Le ordené que se arrodillara, que pusiera las manos detrás de la cabeza. Por primera vez en su vida, el juez Tucker obedecía órdenes en lugar de darlas. Le mostré el botón manchado de sangre que había encontrado en nuestra tierra. Le pregunté si recordaba haber ordenado el asesinato de mi esposo, si recordaba haberme encerrado en un manicomio, si recordaba haber destruido familias enteras por su avaricia. El juez Tucker era un hombre orgulloso incluso en esas circunstancias. Se negó a suplicar como lo habían hecho Davidson y el sheriff. Me miró directamente a los ojos y me dijo que haría todo de nuevo si tuviera la oportunidad. Que gente como yo, granjeros simples, no merecíamos las riquezas que la tierra ocultaba. Su arrogancia alimentó mi odio, pero no me dejé llevar por la ira ciega. Tenía algo especial preparado para él, algo que había planeado durante meses, una muerte lenta que le permitiría reflexionar sobre cada uno de sus crímenes. Le até las manos y los pies con cuerdas que había traído. Lo amordacé para que sus gritos no alertaran a nadie. Luego saqué mi cuchillo, el mismo que había usado para matar a Frank Riker. Le expliqué calmadamente lo que iba a hacer, cómo cada corte representaría a una de sus víctimas, cómo cada gota de sangre que derramara sería un pequeño pago por las vidas que había destruido. Durante horas trabajé metódicamente, un corte por cada nombre que conocía, por cada familia despojada de sus tierras. El juez Tucker experimentó en su propia carne el sufrimiento que había causado a tantos inocentes. Cuando terminé, lo dejé allí, débil, pero vivo, con heridas que tardarían horas en matarlo, con tiempo suficiente para contemplar sus pecados, para sentir el miedo y la impotencia que tantos habíamos sentido por su culpa. Me alejé del claro con la sensación de que un peso enorme había sido levantado de mis hombros. La justicia que los tribunales nunca habrían proporcionado había sido finalmente servida. 3 días después de que encontraran el cuerpo mutilado del juez Tucker en el bosque, tomé un tren hacia Dallas. Mi trabajo en Abilene había terminado. La conspiración que había destruido tantas vidas había sido desmantelada. Los culpables habían pagado sus deudas con sangre. Los periódicos hablaban de una ola de justicia que había barrido Abilene. Las cartas del sheriff habían desencadenado una investigación federal que revelaba la verdadera extensión de la corrupción. Muchas familias comenzaban a recuperar las tierras que les habían robado. La verdad salía finalmente a la luz después de años de oscuridad. En Dallas me presenté en el orfanato donde mis hijos vivían. Tenía documentos nuevos, una nueva identidad creada cuidadosamente. Ya no era la viuda loca que había escapado de un asilo. Era una tía lejana que venía a reclamar a sus sobrinos huérfanos. Las autoridades del orfanato no hicieron demasiadas preguntas. Con tantos niños bajo su cuidado, estaban felices de tener 2 bocas menos que alimentar. María y Thomas no me reconocieron al principio.
Habían pasado casi 2 años desde la última vez que me habían visto. Mi aspecto había cambiado completamente. Mi pelo negro, mi rostro más delgado, mis ojos más duros. Pero cuando los abracé y les susurré al oído las canciones de cuna que solía cantarles antes de dormir, algo se iluminó en sus miradas. No dijeron nada, no preguntaron, simplemente se aferraron a mí como si temieran que pudiera desaparecer de nuevo. Esa misma tarde tomamos un tren hacia el oeste, hacia California, hacia una nueva vida, lejos de los fantasmas de Texas. Llevaba conmigo el dinero que había robado a Davidson. Suficiente para comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie conociera nuestra historia. Durante el viaje, María finalmente se atrevió a preguntar por su padre. Le dije una verdad simplificada, que hombres malos lo habían matado por nuestra tierra, que esos hombres habían recibido su merecido, que ahora podíamos honrar su memoria viviendo la vida que él habría querido para nosotros. Thomas apenas hablaba. El trauma del abandono había dejado cicatrices profundas en su alma infantil. Sabía que necesitaría tiempo, paciencia, amor incondicional para sanar esas heridas. Estaba dispuesta a dárselo todo. Nos establecimos en un pequeño pueblo costero al norte de San Francisco. Compré una casa modesta con vistas al océano. Abrí una pequeña tienda donde vendía remedios naturales que había aprendido a preparar durante mi tiempo en el asilo y en la cueva. Poco a poco, construimos una nueva vida. Los niños comenzaron a sonreír de nuevo, a jugar, a comportarse como los niños que eran. Yo misma encontré una especie de paz que nunca hubiera creído posible durante mis días oscuros de venganza. A veces, en las noches más silenciosas, pienso en Robert, en nuestra vida anterior, en todo lo que perdimos, en todo lo que hice para vengar su muerte. No siento remordimiento por las vidas que tomé. Esos hombres merecían su destino, tanto como las serpientes de cascabel merecen que les aplasten la cabeza cuando amenazan a tus hijos. Sin embargo, comprendo ahora que la venganza no trajo a Robert de vuelta, no borró el dolor de su pérdida. Lo que sí hizo fue liberar mi alma de las cadenas del odio que me consumían. Me permitió seguir adelante, estar presente para mis hijos, construir algo nuevo de las cenizas de nuestra antigua vida. La justicia tiene muchas formas. A veces lleva una toga y un mazo, otras veces lleva un cuchillo afilado y el rostro de una viuda que todos creían loca. En un mundo donde los poderosos pueden torcer las leyes a su antojo, a veces la única justicia verdadera es la que forjas con tus propias manos. Los habitantes de Abilene todavía hablan en susurros de la viuda, vengativa que destruyó el imperio corrupto del juez Tucker. Algunos dicen que fue un fantasma, otros que fue una banda de justicieros. Pocos conocen la verdad, que fue una mujer común, una madre, una esposa, alguien a quien empujaron demasiado lejos. Mis hijos están creciendo fuertes y sanos en esta nueva tierra. María muestra un talento especial para la pintura. Thomas, finalmente, ha vuelto a hablar y tiene una conexión especial con los caballos. Ambos tienen los ojos de su padre. Cuando los miro, veo un reflejo de Robert que me da fuerzas para seguir adelante. No sé si mis acciones me condenarán cuando llegue mi hora final, si el peso de las vidas que tomé inclinará la balanza en mi contra. Solo sé que en este mundo imperfecto hice lo que creí necesario para proteger lo que quedaba de mi familia. La viuda loca de Abilene ha muerto. En su lugar vive una mujer tranquila que prepara remedios, cuida de sus hijos y mira el océano cada atardecer. Pero bajo esa calma aparente, el acero que se forjó en el fuego de la tragedia permanece, intacto, listo para volver a brillar si alguna vez la oscuridad amenaza de nuevo a quienes amo. La justicia en papel puede romperse, quemarse, falsificarse. La justicia forjada en acero perdura para siempre.